Así que les deseamos feliz sábado a todos y estamos contentos. Hoy queremos compartirle lo que nosotros hemos hecho en base a lo que hemos aprendido de la educación. Les invito donde estén ahí a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito y buen Padre, te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor. Y en esta mañana suplicamos que tu Espíritu siga actuando en nosotros. Lo invitamos para que limpie nuestras mentes y te conozcamos adecuadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aquí ya está mi esposa también. Vamos a ver si podemos los dos ponernos en cámara. Acompáñame, Lili. ¿Puedes? Okay. Buenos días. Ahí está, Lili. Estamos contentos, queridos. Queremos compartir lo bueno y lo malo, tal vez, de nuestra experiencia de la escuela y la enseñanza. Nosotros decidimos, al nacer Priscila y Paulina, que Lili iba a hacer homeschooling y yo le iba a ayudar. En realidad yo hago poco, no lo escucharon de mí, pero trato y la apoyo a ella, apoyo a las niñas y estoy muy contento y muy satisfecho con los resultados que estoy viendo. Y queremos ondear un poquito, solo tenemos unos minutos, pero ondear un poco en el método de enseñanza de Dios. Si tú quieres ponerle ese título, Escuela Divina, Educación Eterna, Educación para la Eternidad, ese es el objetivo. Y necesitamos entender que Jehová nos dice, en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está deseoso que clamemos a Él. ¿Para qué? Para enseñarnos cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que a veces pensamos que no funcionan los métodos de Dios. Yo estoy comprobando y cada vez estoy más feliz de saber que el Señor funciona. Parecen métodos raros, pero funcionan. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en la escuela. ¿Y cómo Dios enseña? Bueno, la escuela en Edén, ya hemos estudiado este trimestre que Dios tiene el libro de la naturaleza, ¿verdad? Pero para entender esto necesitamos entender que hay un destino. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros perdemos de vista nuestro destino, no hay cosa en el universo que nos va a atraer a Dios, a atraer a Jesús, porque no va a haber interés. Pero si entendemos ese destino y Dios crea ese querer como el hacer, entonces vamos a ver que tenemos facultades suficientes por medio de su Espíritu para poder ser enseñados por Dios y reflejar esa gloria con la que Él nos creó. Y vamos a comprender también nuestras obligaciones y responsabilidades morales. Cada ser humano tiene es responsable, tiene responsabilidades y obligaciones morales para con uno mismo, para con su prójimo, para con sus hijos, para con todas las demás personas. Y eso lo podemos ver en Edén, en ese huerto de Edén, en ese lugar en medio de las hermosas escenas de la naturaleza, que no había pecado todavía. Ahí estaba Dios y sus ángeles educando a sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Adán y Eva. Y había Dios creado ese interés en ellos, ¿verdad? El Padre Celestial, Jesús y su Espíritu, y ellos estaban recibiendo la educación de Dios y gozaban de esa comunión eterna, personal con el Eterno. Y este libro de la naturaleza les enseñaba lecciones vivas. No nomás es un texto. Nosotros hemos visto en Principal, Lili, que cuando ellas leen el texto, es interesante y nos pueden repetir muchas cosas del texto, pero cuando lo aplican y lo hacen, entonces se vuelve aún más interesante y se les quedan grabadas esas lecciones. Y así el Señor lo hizo.
La naturaleza es una fuente inagotable de instrucción y deleite y nos muestra que Dios está ahí, palpitable. Un ejemplo, ¿verdad? El niño puede leer sobre un martillo, sobre las onzas y para qué sirve cada diferente y el material, la cabeza del martillo y diferentes materiales para diferentes usos, etcétera. Pero si el niño o la niña no agarra un martillo y un clavo y no lo clava, te puede recitar belleza de información sobre los martillos, sobre los clavos, pero no le es muy útil. Y entonces nosotros hemos tratado de integrar la naturaleza lo más posible en esta vida y estamos tratando, ¿verdad?, de encontrar un lugar más natural, si podemos así decirlo, para poder seguir siendo educados y no nada más para nuestras hijas, sino vemos que nuestro carácter necesita ser aún más pulido. No que el Señor no lo pueda pulir aquí en la ciudad, claro que Él puede, pero hay lugares donde se facilita más, ¿verdad?, la instrucción. Y si el aula es la naturaleza, pues tratemos de encontrar esa aula, ¿verdad?, o sacar bastante tiempo con nuestras hijas. Así que nosotros vemos, ¿verdad?, que esto es como Dios le gusta enseñar. El método divino es por medio de la naturaleza y ahí están los grandes principios y verdades que gobiernan el universo, tanto físico como espiritual. Y hay que descubrirlos nosotros. Eso nos eleva y ese destino entendemos que es santo, es eterno y es glorioso, es delicioso y lo empezamos a desarrollar y vamos formando ese carácter de Dios. Ese es uno de los métodos que hemos tratado. En este momento, Prisi nos va a platicar algo y entonces yo voy a añadir algo a lo que Agustín está diciendo. Prisi, ¿qué te gusta de homeschooling? Me gusta homeschooling porque puedes tener un horario flexible y puedes aprender muchas otras cosas como cocinar, planchar la ropa, sembrar, preservar comida, puedes viajar, mientras viajes puedes aprender de geografía y muchas otras cosas. Y también me gusta porque puedo estar con mi mamá y mi papá y no tengo que estar en la escuela sentada todo el día sin hacer nada más que leer un libro y escribir. Gracias, Prisi. Sí, yo le pregunté a Prisi, ¿verdad?, qué le gustaba de homeschooling y sí que ella quería compartirlo en esta mañana. Y si se fijan, las cosas que ella mencionó son cosas prácticas, son cosas que hemos hecho juntas en casa. El horario flexible, cocinar, planchar, sembrar, preservar comida, viajar, ¿verdad? Ellas no mencionaron mucho hacer ejercicios en un libro, en lo que llamamos libros de texto, ¿verdad? Nos gusta mucho leer diferentes cosas, pero los libros de texto no están aquí en la lista. Las cosas que a los niños les gustan son cosas que pueden hacer. Una pregunta, Lili. ¿Qué pueden ellas, aparte de hacer una comida rica, qué pueden ellas aprender de cocinar? ¿Qué materias? Muchas cosas. Cuéntame, ayúdame. En la cocina ellas aprendieron fracciones. Cuando yo llegué, y bueno, antes de eso yo quería mencionar, dijimos, ahorita Agustín mencionó que lo leemos en un libro y después lo aplicamos en la vida práctica. En realidad es al revés, el método de Dios es al revés de cómo nosotros lo hacemos en el mundo. Y yo me he encontrado en porque así nos educaron y así nos educaron a todos, así que yo he caído en eso. Pero Dios siempre Él crea la necesidad primero. Y yo no sé si a usted le pasó cuando fue a la escuela, que no sabía para qué iba a usar ese conocimiento que estaba adquiriendo. Entonces se vuelve vacío, se vuelve algo sin importancia, algo sin interés. Lo almacenas sin ningún propósito. Y ahí lo dejas. Entonces, cuando lo hacemos al revés,
como Dios hizo con Adán, ¿verdad? Dios creó a su hijo Adán. Entonces vemos que la escuela número uno, la esencia de la vida es aprender, es la educación. Y número dos, es en familia. Vemos que era una escuela en la familia, Dios como padre y Adán como su hijo. Y antes, ¿verdad?, de darle a Eva, Dios no se la dio porque inmediatamente, porque Adán no había descubierto que tenía una necesidad de una pareja. Así que ya sabemos cómo educó Dios a Adán para que él descubriera esa necesidad de pareja. No lo puso en un libro a leer que todos necesitamos una pareja, sino que fue y lo mandó a ponerle nombre a los animales, y entonces él se dio cuenta en su hacer que había una necesidad, y entonces Dios le da a Eva en ese momento. Esta semana nosotros aprendimos a cómo preservar algunos alimentos, y compramos una olla de presión para hacer conservas. Y al estar leyendo cómo se usa, todo esto lo hicimos juntas, las niñas y yo. Y al estar leyendo cómo se usa, hablamos de temperatura, hablamos de cómo la presión incrementa la temperatura que se puede lograr, ¿verdad? Dentro de este ambiente en presión se puede aumentar la temperatura, cosa que no se puede solamente en agua hirviendo, solamente alcanza hasta un máximo de temperatura, pero al agregar presión puede subir esa temperatura. Ese principio lo habíamos estudiado en ciencias yo creo que a principios de este año, y tenía el nombre de la persona que lo descubrió, y cuando lo leímos allí, yo me acordé, ¿verdad? Pero yo vi que ellas ni se acordaron de ese principio, ya estaba olvidado. Pero ahora que lo estamos viendo en algo que lo necesitamos para que la comida se preserve y no se vuelva peligrosa, ¿verdad? No se descomponga. Aprendimos de la enfermedad, del nombre de la bacteria que causa el envenenamiento por alimentos. La enfermedad se llama botulismo. Aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ellas ahora podemos regresar realmente y aprender eso de la temperatura, ¿verdad? Con un interés nuevo. No sé si puedan ver la diferencia. Y propósito, entonces, ¿no? O sea, va la química, va la física, va la matemática, va las medidas, todo correcto. Eso va con un propósito práctico, ¿no? De preservar comida. Y entonces volvemos a la pregunta que me hiciste, ¿qué aprendieron de cocinar? Cuando yo toqué las fracciones en el libro de texto, ellas ya se las sabían porque las habían aprendido al hacer pan, al hacer recetas en la cocina que pedían, ¿verdad? 1/4 de taza, media taza, 1 taza, 2 tazas. Entonces, cuando llegamos a eso de las fracciones, para ellas fue algo muy fácil, porque ellas ya tenían el concepto claro en su mente y lo habían utilizado. Excelente. Entonces, vemos aquí la educación como la esencia de la vida, y que no empezó porque el ser humano cayó. No. La educación, el aprendizaje es la esencia de la vida, lo que Dios nos creó, ¿verdad? Para desarrollarnos por toda la eternidad. Y podemos ver después de la caída la educación en el pueblo de Israel. Si estamos hablando del método, vimos que en el Edén era Dios como padre Adán y Eva como hijos. Adán y Eva como hijos. El sistema de educación... En la familia, ¿verdad? Correcto. En la naturaleza. En la naturaleza era el libro de texto. Mencionaste la palabra lecciones vivas, ¿verdad? No era un libro que ahora nos sentamos a leer y a contestar preguntas. Y esta educación establecida en el Edén igual tenía por centro la familia. Era una escuela de familia. Y después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, y la educación en Israel era lo mismo. Dios había establecido que la familia era la escuela y los padres eran los maestros. Acuérdense así que Él les ordena al pueblo de Israel, en las ordenanzas que estaban, tú les enseñarás a tus hijos cuando te levantes, al andar por el camino y cuando te acuestes. Eso quiere decir en la vida diaria. Y la educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció toda la época de los patriarcas,
Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y en los cerros, donde podían estar en medio de estas lecciones vivas. Cultivaban la tierra, todo lo que se puede aprender ahí. Cuando haces los surcos, las medidas de cada surco, cada cuando, la multiplicación, vas a sembrar una semilla y cuánta fruta vas a cosechar, cuánto se multiplicó esa semilla, cuánta agua necesita esa planta, las medidas, el volumen, tantas cosas que se pueden aprender. Y no estoy diciendo que la composición de la tierra, la química, los animales, las buenas bacterias, o sea, es infinito. E increíble. Cuidaban rebaños, cultivaban la tierra y en su vida independiente estaba llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar. Aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y sus caminos. No estoy diciendo que los libros de texto no tengan su lugar, ¿verdad? Muy buenos, pero muy Dios buenos. nos crea primero la necesidad para después ir a profundizar, ¿verdad? En las cosas que otras personas han escrito. La mayoría de los libros que nos gusta leer son personas que escriben su experiencia, no lo que aprendieron de un texto también, de un libro de texto, sino por medio de una experiencia. Entonces vemos que en el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía por maestro a Cristo y a sus ángeles, y los padres, ¿verdad? Aprendían estas lecciones incluidas en el santuario y tantas lecciones, ¿verdad? Que el Señor les daba en cosas que hacían, ¿verdad? Cómo ellos aprendieron del plan de salvación por medio de los sacrificios, ¿verdad? No lo leían en un libro, lo veían, ¿verdad? Pasar delante de sus ojos. Y ellos lo enseñaban también a sus hijos, y a cierta edad los hijos, ¿verdad? Eran incluidos ya en todo esto. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. La Biblia, sabemos, Lili, que son experiencias vivas de otras personas para nuestra enseñanza, dice el apóstol. Y Jesús también llevó a sus discípulos para allá. Ahorita quiero que nos ayudes a entender si esa escuela paró o continúa. ¿Qué pasó con Jesús y qué pasa ahora en nuestros días? Muy bien. Después, ¿verdad? El ejemplo del pueblo de Israel, tenemos el ejemplo de Jesús mismo. Sabemos que él no asistió a la escuela de su tiempo, ¿verdad? No asistió a las escuelas de los rabinos. Fue educado en casa, su madre, su padre, en el taller de José, en el hogar de María y José. Ahí se le educó. Correcto. Y creen que, o sea, no había teorías secas en la vida de Jesús. No, todo tenía un propósito. Y fue la escuela de la familia, de la vida cotidiana. O sea, si se estudiaba algo, claro, no estamos diciendo, como dijo Lili, los libros son muy importantes, pero iban a hacer un oficio, y si alguien les traía un libro para mejorar ese oficio o saber mucho más y ampliarlo, ahí estaba la información. Correcto. Pero ellos lo agarraban, lo aplicaban o lo empezaban a hacer viendo a sus papás y luego iban a los libros de texto. Correcto. Ambas cosas, ¿verdad? Ambas cosas. Pero siempre con un propósito útil. Correcto. De hecho, en el libro de la educación nos dice que Jesús obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo. Y miren estas fuentes indicadas por el cielo. El trabajo útil viene primero. Eso nos crea la necesidad, ¿verdad? Eso nos crea una conciencia de que necesitamos algo. El trabajo útil, la vida cotidiana, lo que se nos presenta, y nos hacen falta cosas. Entonces, el trabajo útil, el estudio de las escrituras y la naturaleza y las vicisitudes de la vida. Esos fueron los libros de texto que Jesús usó. El trabajo útil, ¿verdad? La naturaleza y las vicisitudes de la vida. Y vicisitudes no es meramente todo lo adverso, sino las oportunidades. Por decir, hoy vamos a aprender a limpiar toda la casa. Entonces lo hacemos con conjunto. Las niñas están viendo cómo usamos químicos, cómo usamos la escoba, el trapeador, todo eso. Vemos que ellas empiezan a ensayarlo, lo hacen bien y las empezamos a independizar. Entonces ellas van y hacen el aseo de su aula, de su cuarto, ¿verdad? Pero es la familia, lo que estoy entendiendo, y el tema central es que Dios crea la familia para que sea la escuela
Lo podemos ver en de el las Edén, personas. luego lo podemos ver en su propia educación. De hecho, aquí está Jesús, dice, escribió la hermana White en el libro de educación, siguió el plan divino relativo a la educación. Y lo hizo en su familia a través de estas cosas, el trabajo útil, las escrituras, la naturaleza y la vida cotidiana, las vicisitudes de la vida. Después de eso, usó estos mismos métodos para con sus discípulos. En la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de educación establecido desde el principio. Interesante, porque Jesús le llama a sus discípulos o a los que lo siguen, su mamá y sus hermanos, o sea, su familia. Correcto. ¿Quiénes son mi familia? Los que me siguen, ¿verdad? Es la voluntad de mi Padre. Dice, de hecho, que los discípulos formaban la familia de Jesús. Estaban con él en la casa, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo. Lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas, compartían sus tareas y hasta donde podían participaban de su trabajo. Esta es la educación, ese es el fundamento de la educación, es práctico, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Después también tenían su lectura de la escritura, no estoy diciendo que eso no tenga su lugar, pero el gran maestro puso a sus oyentes en contacto con la naturaleza, con la vida práctica, con la vida real, para que oyeran la voz que habla en todas las cosas creadas. Precioso. ¿Y será eso lo que Jesús sigue utilizando, Lili? ¿Qué me puedes decir? Lo mismo en base a la escritura y a la Biblia. Pues lo hemos visto a través de la historia humana, ¿verdad? Desde antes del pecado y aún después del pecado. ¿Será vigente para nosotros hoy? Ayúdanos a entenderlo. Mira, para la eternidad, dice, del mismo modo, el cielo es una escuela. Su campo de estudio, el universo. Su maestro, el ser infinito. Así que ahorita mismo que tú y yo estamos aquí, hay seres celestiales que nos están estudiando, no están leyendo de nosotros, nos están viendo. Nos están estudiando, somos su materia de estudio, somos su libro de texto y el maestro de ellos es Dios. Y nosotros deberíamos de estudiarlos por medio de la naturaleza, el trabajo, ¿verdad? La escritura. Nuestra experiencia con Dios también es la escuela, o sea, todos estamos en este universo aprendiendo de Dios, ¿verdad? Así es. Es vigente. En el Edén, desde el Edén, como vimos hoy, fue establecida una filial de la escuela del cielo. Lo que Dios instituyó en Edén era lo que llamamos aquí cuando vemos un H.E.B. aquí, un H.E.B. allá y un H.E.B. allá, ¿verdad? Les llamamos branches en inglés o sucursales. El Edén fue establecido como una sucursal, digámoslo de esa manera, de la escuela del cielo. Y una vez consumado el plan de redención, cuando volvamos al Edén, se reanudará la educación en la escuela, en el Edén, con la familia humana unida ya con Cristo y con Cristo como nuestro maestro. Así que si ese es el plan original, Jesús lo puso en práctica en su vida, con su pueblo en Israel, con él mismo cuando él fue educado en la tierra, con sus discípulos, ahorita mismo en el cielo, ¿verdad? Que nos están estudiando a nosotros. ¿Y cuál será por toda la eternidad también? Si no le gusta el estudio, si no le gusta aprender, tenemos un gran problema. El que no aprende ya murió, el que no aprende. Es la esencia de la vida, ¿verdad? Así es. Así que del mismo modo deberíamos enseñar nosotros, a enseñar a nuestros niños a ver en la naturaleza una expresión del amor, de la sabiduría de Dios, en las vicisitudes diarias, en el vínculo familiar, en todo lo que hacemos diariamente. Vinculemos el concepto del Creador al ave, a la flor, al árbol, a la cocina, a las matemáticas, a las ciencias. Lleguen todas las cosas visibles a ser para ellos intérpretes de lo invisible y todos los sucesos de la vida, medios de enseñanza divina. Amén. Y queridos, no ha sido fácil, no porque el método de Dios sea difícil, no. Lo que no ha sido fácil es quebrar, hacer añicos lo que ya tenemos
y lo que la verdadera educación, porque a Lili y a mí nos aterraba que nuestras niñas se atrasaran en la escuela, que fueran deficientes en la lectura, en matemáticas, en las ciencias, que no supieran historia, que no supieran leer. Y decíamos, no, Que no se tienen que puede estar... inglés porque aunque lo hablamos, pues fue nuestra Sí, segunda lengua, la formal, aprendimos ya de un nivel, grandes. elevado, ¿verdad? Elocuente, científico, etcétera. Y eso nos tenía como estira y afloja, pero gracias a Dios que puso a bastantes personas en el camino que ya lo hacían. Este método ya lo hacen, ¿verdad? De homeschooling. Y hemos sido más, no quiero decir que nosotros somos pioneros, pero hemos entendido más de esto, de que a Dios, esa escuela de familia que a Él le gusta, todos tenemos roles independientes, o sea, no estamos las 24/7 juntos, pero sí bastante tiempo para cuajar y plasmar la idea, y aún la de Dios en nuestras hijas. Y también hemos entendido que las matemáticas no se hacen, se desprenden de la clase espiritual o bíblica, ¿verdad? Muchas veces, bueno, vas a educación física, vas a matemáticas, vas a historia, vas a ciencias, de esto, y luego escuela de la Biblia, y todo se separa. Hemos aprendido que todo es integral. El método, la escuela divina de Dios es que Él sea el centro de las matemáticas, Él sea el centro de la historia, Él sea el centro de todas las materias que hay y que hemos descubierto y estamos descubriendo. Y eso es fascinante. Y Dios bendice, sin duda, no es en vano el trabajo que podemos hacer por nuestros hijos, nuestra familia, aun si es que los niños ya fueron a la escuela, pero tú lo estás pensando. Te instamos a que consideres este método y lo apliques. Y hay muchos recursos, muchos recursos. Yo sé que Lili está dispuesta para hablar con personas y guiarlas, claro, ¿verdad? Porque no se trata de que ahora le mando a Lili a mi niño para que ella me lo eduque. No, es cada padre educando, ¿verdad? Pero hay soporte. Está Almita, está Mirna, ¿verdad? Son apoyo y soporte, Raquel y otras personas, ¿verdad? Y hay muchos recursos infinitos. Y esta es nuestra experiencia, lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, la mañana de hoy. Espero que se haya entendido y sea claro. Dios creó la familia es la escuela. Él nos enseña y los padres deben de seguir enseñándole a sus hijos por ese mismo método divino. Jesús nos sigue enseñando por ese mismo método divino a nosotros también. Amén. Y aprender a ver al Creador, ¿verdad? Cada lección, Él es el creador de las ciencias, Él es el creador de las matemáticas, Él es el creador de la física, Él es el creador de la química. Toda cosa que aprendemos tiene su lección espiritual. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de las bacterias, las toxinas que se crean en la comida, que hacen que se descomponga, perdón. ¿Qué podemos hablar ahí? ¿Qué lección espiritual podemos ahí incluir, verdad? Cómo el pecado entró y vino a contaminar, vino a degradar, etcétera, ¿verdad? Siempre las cosas creadas son los que nos revelan al Creador y la lucha también espiritual y todo lo que... Por eso la última frase que leímos la voy a volver a leer y para terminar con esto, dice así: del mismo modo deberíamos enseñar nosotros. Aprendan los niños a ver en la naturaleza una expresión del amor y la sabiduría de Dios. Víncules el concepto del Creador al ave, a la flor, al árbol. Lleguen todas las cosas visibles a ser para ellos intérpretes de lo invisible y todos los sucesos de la vida, medios de enseñanza divina. Amén. Dios les bendiga. Dios dice, clama a mí, ¿verdad? Y yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes, ¿verdad? Que estaban ocultas. Las va a hacer simple para que tú y yo las podamos entender. Dios les bendiga, queridos. Feliz sábado. Feliz sábado.